¿Fumás? ¿Realizás poca actividad física? ¿Te cuesta mantener una dieta saludable? Entonces, tenés probabilidades de tener un infarto. Si a esto le sumamos obesidad, diabetes, colesterol, esas probabilidades aumentan. En este episodio hablamos con el cardiólogo Martín Hopp sobre los factores de riesgos, síntomas, prevención y tratamiento de una de las principales causas de muerte a nivel mundial, el infarto. Acordate de darle like y suscribirte al canal. ¿El infarto es una de las principales causas de muerte? El infarto como causa de enfermedad cardiovascular, sí, es una de las causas más importantes de muerte. ¿Es lo mismo infarto que ataque cardíaco o no? Sí. Es lo que comúnmente se llama, tuve un ataque, que tuve un infarto. Hay gente que le dice preinfarto, en realidad el preinfarto no existe. Es un aviso, una cuestión que se llama angina de pecho o algo que nos está avisando que tenemos que consultar de manera urgente porque se puede venir una catástrofe, digamos. Importante. ¿Qué es lo que le pasa a mi corazón cuando tengo un infarto? Bueno, en tu corazón, como un infarto es la falla o la interrupción de flujo sanguíneo a cualquier tejido. En este caso, el tejido miocárdico es el tejido del corazón. Cualquier tejido que nos pase empieza a sufrir. Claro. El músculo cardíaco es un tejido especial, empieza a complicársele el latido. Y de esta manera empieza a complicarse el envío de sangre al resto del cuerpo. No solo eso, como es un tejido, además de muscular, también es eléctrico. Bueno, esta parte puede producir fallas eléctricas, alguna arritmia, que esas son generalmente lo que termina dando la mortalidad en un infarto. Es como si la arteria se tapa. No pasa una manguerita sangre. Que llega sangre al músculo. Claro, lo imaginamos así, como una manguera. Se obstruye, generalmente de adentro para afuera, se hace un taponcito, le cuesta que llegue la sangre al músculo, el músculo empieza a sufrir, se empieza a morir de a poquito, y esto hace que al corazón le cueste latir y que pueda producir arritmias, es decir, fenómenos eléctricos malos. ¿Y por qué se suele tapar? Se suele tapar la principal causa es depósitos de colesterol desde adentro de la arteria, se empieza a hacer cada vez más grande. Eso, hay varias causas, pero la principal es que esa plaquita, se llama un accidente de placa, se rompe. Al romperse se expone el contenido interno de esa plaquita, se hace un coagulito, y ese coagulito es una barrera para la sangre. Lo frena. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo me doy cuenta que me está por dar un ataque al corazón? Los síntomas son muy importantes, generalmente pueden venir desde hace mucho tiempo. Pensemos que la enfermedad aterosclerótica, es decir, el depósito de colesterol y lípidos, es decir, grasas adentro de las paredes de las arterias, lleva muchos años, desde los 20 años para adelante, se está depositando esto. Perfecto. ¿Qué síntomas nos pueden empezar a dar? Que nos falte el aire. Vamos a ir de lo más leve a lo más... Que nos falte el aire. Por ejemplo, nosotros comparamos mucho. Hace un año, ¿le faltaba más el aire? ¿Podía hacer esto que ahora no hace? Bien, pregunta que le haces al paciente, claro, como para... porque la gente se empieza a acostumbrar a la falta de aire y dice, no, lo que hago es normal. Pero a ver, claro. ¿Qué te pasaba hace un año? ¿Y qué haces ahora? Entiendo. Sí, empezamos. Bueno, después, episodios de dolor de pecho. Algunas palpitaciones anormales. No podemos estar acostados porque nos falta el aire. ¿El dolor de pecho tiene que ser muy fuerte o puede ser un dolor leve? Porque a veces uno, me duele el pecho y uno se asusta también, y por lo general vas y decís, no, te dicen es como que tiene que ser un dolor fuerte. Te ponen el ejemplo de como si un elefante te estuviera pisando. Ese es el dolor típico y la mayoría de los casos un infarto es un dolor 10 en 10. Es terrible, la gente sufre muchísimo del dolor, y es lo que nos llama la atención. Tiene fasias o cara de infarto. Eso te lo dice la experiencia. Pero bueno, he visto casos, principalmente en gente grande, en diabéticos, que los síntomas son totalmente anormales, ¿sí? Que tienen un dolor, muchas veces, en un tipo de infarto es muy frecuente, el dolor es como un dolor de una gastritis. Claro. Y por ahí se demora la consulta, ¿por qué no? Porque esto, una cosa por la otra, pues ya se me va a pasar. Y terminamos encontrándonos muchas veces con el infarto, que es un proceso agudo. El infarto es un proceso agudo. ¿Qué quiere decir que sea agudo? Que sea agudo, que es de un momento para el otro. ¿Sí? Después viene pasando algo crónico previamente que nos puede venir avisando. Exacto. A veces sí, a veces no.
El tema es que el dolor característico de un infarto es, sí, la opresión precordial en el pecho. Se dice en los libros una pata de elefante. Claro. Generalmente irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia el cuello. Todos estos síntomas son muy sugestivos. No quiere decir que sea en todos los pacientes iguales, pero en la mayoría. ¿En algunos casos puede que no hayan síntomas y que directamente te da el infarto? Sí. ¿Puede pasar? Sí, han habido casos. Pero por eso la prevención en cuanto a los factores de riesgo, nada nos dice que no pueda pasar de un momento para otro, bueno, pero las probabilidades son menores. Bueno, vamos a eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué personas están más propensas a sufrir un infarto? ¿Problemas de visión? ¿Fatiga visual? ¿Dificultad para enfocar? Con la más avanzada tecnología, Dr. Facundo Carrizo ofrece servicio profesional adaptado a tus necesidades. Obras sociales, particulares y PAMI. Turnos al 2625 63 60 36. Dr. Facundo Carrizo, oftalmólogo. Bernardo de Irigoyen 154. Personas arriba de 65 años, la edad es un factor de riesgo, el tabaquismo, muy importante, la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes, esos son los principales, los antecedentes familiares, si hay algún familiar de primer grado que lo haya tenido, todas estas cuestiones por separado y luego todas juntas nos hacen aumentar el riesgo. ¿Cómo lo podemos prevenir? Más allá de tener controlado, imagino, estos factores de riesgo, controlar la diabetes, controlar el colesterol, no fumar o dejarlo, pero más allá de eso, ¿hay algún estudio que podemos ir haciendo con tiempo? Sí, lo que se recomienda son controles médicos por lo menos una vez al año, controles de presión, mantenerla por debajo de los valores establecidos, que es 135 la alta y 85 la baja. Disminuye mucho la cantidad en diversos estudios. Lo que muestran es una curva que dice más presión, más posibilidades o más probabilidad de infarto. Bien. Eso es un factor. Después, vida sana, 150 minutos por semana de actividad moderada. Es decir, salir a caminar es una actividad, pero no caminar paseando mirando videos, sino con un ritmo un poquito más intenso. No correr, pero un poquito más intenso, con 3-4 veces por semana. Ayuda. Media hora, 40 minutos, está perfecto. O ir, en vez de ir en auto, ir a hacer las compras caminando, cualquier actividad de esas nos ayuda. La disminución de peso, el sobrepeso también es un factor de riesgo. El sobrepeso y el sedentarismo, como hablamos recién. Tratar de disminuir de peso, estar dentro de un peso estándar. La dieta, tratar de disminuir las cantidades de sal es muy importante. Bien. Menos grasas. ¿Sí? Menos frito, menos cuestiones artificiales y procesadas, más frutas y verduras. No quiere decir que uno no pueda comer un asado de vez en cuando, unas papas fritas, pero si sacarlo del estilo de vida de a poquito empieza a ayudar mucho. ¿Y algún estudio que me pueda hacer? Yo quiero chequear si todo está bien. ¿Qué me hago? Más allá de controlar la presión, desde lo cardiológico, generalmente en una consulta, en una primera vez, consulta clínica, la evaluación, la anamnesis, es decir, el interrogatorio es lo principal. Luego de esto, el examen físico, unos análisis de rutina y un electrocardiograma. Eso es lo básico cardiológico. Un detallito es que en las mujeres, mujer y más de 65 años, aumenta un poquitito más el riesgo en comparación con los varones. ¿Cuándo suelen pasar? ¿Mientras estoy durmiendo, despierto, es lo mismo? ¿O después de hacer alguna actividad física en general? ¿Cuándo? Se dice, y hay algunos estudios que dicen que hay mayor prevalencia de aparecer en la noche. Pero en realidad es que pueden aparecer en cualquier momento del día. El ejercicio puede ser un gatillo, ¿por qué? Porque aumenta el requerimiento de sangre del corazón para mantenerlo, porque el corazón, además de enviar sangre a los tejidos, requiere su propia sangre para su órgano. Claro. Si está obstruida, hagamos de cuenta que es una sequía, que está obstruida. Si está en reposo, con un hilito de agua anda bien. Pero si empieza a requerir 4, 5, 6 veces más, ya no le alcanza con ese hilito de agua. Empiezan los síntomas, empieza el dolor de pecho. No significa que tengas un infarto, pero es un aviso. Tenemos que empezar a estudiar eso. ¿Quien tuvo un infarto es más probable que tenga otro? Si no se cuida, es probable que lo tenga, porque ya el antecedente es muy, muy importante. Ya sabemos que sus arterias coronarias están lesionadas y tiene que cuidarse. Si no se cuida, es probable que pueda haber otro evento. ¿Y el daño que se ocasiona en el corazón es irreversible?
a veces sí, a veces no. Depende del tipo de infarto, a veces se produce una secuela, queda como una cicatriz, que ese tejido se cicatriza como en la piel, una herida, y bueno, ahí esa parte ya deja de latir, ¿sí? Nos queda una secuela. A veces es un infarto que empieza a recuperar, el corazón se queda atontado. Se queda, es así. Por esa falta de oxígeno y de suministro de sangre que no le llegó, y queda adormecido. Y después con el tratamiento, con el ejercicio, la rehabilitación, la apertura de esa arteria a tiempo, el tratamiento, bueno, diversas cuestiones, puede volver a su función normal. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que por ahí recomendás después de tener un infarto? ¿Cuáles son los cuidados o extremar los cuidados? En algunos casos es necesario cirugía o no. Bueno, vamos por partes. Sí. Yo tengo un infarto, me evalúan, me hacen un electro, vemos, decimos, uy, tenemos una arteria tapada. Hay distintos tipos de infarto, pero vamos a hablar del más importante. La arteria está tapada. Hay dos maneras. O pasar un trombolítico, es decir, algo que hace que ese coagulito se vaya, se disuelva y que... ¿Eso es medicación? Endovenosa. Ah, bien. Sí, ya estás en terapia. Perfecto. Empieza a pasar la sangre nuevamente y se recupera del coagulito, pero la lesión, es decir, queda obstruida, digamos, la canillita está cerrada y está pasando un hilito de sangre nomás. Posterior a esto, es recomendable hacer un cateterismo. El cateterismo se pasa un contraste por las arterias del corazón, hagamos de cuenta que es un arbolito, ¿sí? Tenemos 3 arterias. El cateterismo es entrar con un tubito de goma por una de las arterias, ya sea de la mano o de la ingle, se llega a la raíz de las arterias, se mete un contraste, se inyecta un contraste, y esto se hace con rayos y se ilumina todo como un árbol. Cuando pasa eso, vemos dónde puede estar la obstrucción. Eso perfecto. Lo hace un cardiólogo intervencionista. Vemos dónde puede estar. Muchas veces, si es factible, se pone un stent. El stent es como un pequeño rulerito muy chiquitito que va por dentro de la arteria coronaria, la abre y restaura el flujo cardíaco. Claro, se abre, entonces puede pasar. Está la obstrucción así, vamos a decir que muy chiquitita, ahí, pasa por adentro el rulerito y eso se infla con un baloncito y queda el rulero, un rulero, literalmente. Claro, entonces puede pasar. Y lo mantiene abierto como si fuera un túnel y por ahí la sangre puede pasar. Perfecto. Lo que vestís refleja lo que tenés dentro, lo que querés mostrar al mundo, lo que sentís y vivís. Queremos que siempre brilles, te sientas segura de vos misma y muestres tu mejor versión. Celebra tu esencia, vestite de vos, vestite en Mora. ¿Qué puede pasar? Que haya varias lesiones o que esa lesión no sea posible hacer un cateterismo. Bueno, muchas veces se va a cirugía cardíaca, el famoso bypass. Claro. De Favaloro, claro. toda la cuestión que todos debemos haber escuchado. Bueno, que lo hemos escuchado, pero por ahí no sabemos tanto que eso, no todos por lo menos. Bypass es un puente, es decir, esta es la arteria, la lesión está acá de la que hablamos, se hace un puente desde la aorta, que es la arteria principal del corazón, por donde sale la sangre del cuerpo, con una venita que se saca de la pierna o una propia arteria que hay en el tórax y se franquea esa obstrucción y después de la obstrucción ahí se hace la conexión, digamos. Es un bypass, empalmarlo. Exactamente, un puente. Un puente. Tal cual. Nombrabas recién las secuelas, Martín, la cantidad y la gravedad de esas secuelas. Sí. ¿De qué factores dependen? ¿Del tiempo en que la persona se demoró en ser atendida? Claro. Bueno, sí, hay varios factores. Los antecedentes que tiene la persona o el paciente que viene consultando, como los factores de riesgo que ya hablamos, el tiempo es fundamental. Okay. El tiempo es fundamental. Como cualquier tejido o cualquier tejido del cuerpo, el músculo cardíaco más tiempo pasa de isquemia se llama, es decir, sin suministro de sangre y el oxígeno para que esas células funcionen, más tiempo pasa, más te demoras, más grande el infarto, más secuela, más probabilidades de un evento adverso y más difícil la recuperación. Exacto. ¿Y cuáles son esas secuelas? ¿Qué puede quedarme, pasarme? Podemos tener fenómenos arrítmicos, es decir, arritmia, como dice aquí, hay muchos tipos de arritmia, pero complicado, arritmias complejas. ¿Que una arritmia qué es, básicamente? Una arritmia es una cuestión eléctrica anormal del corazón. Eso es una de las características. Otra es la insuficiencia cardíaca. Es decir, el corazón es insuficiente para mandar la sangre a los tejidos que necesitamos. Nos empieza a costar mucho
hacer cosas que hacíamos antes, previamente. Claro. Falta de aire, te acostás y te falta aire, se te hinchan las piernas, hipotensión, la presión baja. Bueno, son muchos de los factores estos, pero esos son las principales cuestiones que podemos tener. Que pueden quedar después. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que alguien está por sufrir un infarto o que le está dando y cómo lo ayudo? Primero que nada, llamar a la urgencia. Perfecto. Al Es 911. re importante lo que estás diciendo, parece obvio, Sí. pero a veces uno se desespera No, frente a esas situaciones. Quiere hacer algo, lo primero que tenés que hacer, llamar al 911. Porque cortamos ese tiempo. El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la consulta es fundamental. Una vez dentro del ámbito hospitalario, empiezan a reducirse los riesgos porque tenemos más herramientas para mejorar. Exacto. Si la persona puede estar inconsciente, ¿hago RCP? La principal causa que un paciente se muera o que le pase algo sintiendo dolor de pecho es una arritmia. Tenemos que empezar el RCP. Ok. Está buenísimo que la gente sepa de RCP. Sí. Un RCP de calidad, primero activado el sistema de emergencias, y el RCP de calidad salva vidas. Es la única manera. Obviamente que no lo podemos explicar ahora, o sea, no vamos a dar un curso de RCP ahora, pero básicamente en general, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se hace? Paciente acostado. En el piso. En el piso, compresiones en el pecho, después 2 dedos sobre la boca del estómago, comprimimos con esta mano, nos tenemos que poner de una manera bien derecha, no con los brazos Entiendo. sino No flexionados, sino más bien rectos. Y el peso que hacemos es con todo el cuerpo. Ok. ¿Sí? Sobre el pecho. Sobre esta zona, sobre el pecho. Sobre el pecho, el centro del tórax. Para no errarle el centro del tórax. Bien. Esas compresiones tienen que ser de 100 a 120 por segundo y no parar. Por minuto. Por minuto, perdón. Perdón, por minuto, sí. Sí, por minuto. No interrumpirlas, salvo que nos cansemos. Algunos dicen respiración boca a boca. Claro. No nos compliquemos la existencia hasta que llegue la ambulancia. Exactamente. ¿Sí? Hacemos masaje cardíaco. Importantísimo, la compresión tiene que ser una compresión efectiva. Si es muy suave, no sirve. Incluso, cuesta decirlo, pero a veces se rompen hasta las costillas. Claro, pero bueno, es preferible eso. Preferible eso, o se luxan porque acá hay una articulación. Sentimos ruido, pero lo importante es que salvamos la vida. Estamos haciendo lo mejor para el paciente. Exactamente. Para otra cuestión es que tiene que descender por lo menos el tórax 5 centímetros y luego volver a expandirse para que el corazón haga esto, contraiga y se vuelva a llenar de sangre. Ok. ¿Sí? Eso sería una RCP de calidad. Martín, me parece quedarnos con esto de que es importante hacer estos cursos de RCP que se ofrecen todo el tiempo y uno por una cuestión u otra no los hace y es sumamente importante. Y la otra cuestión, me parece a mí, pero cerrá vos, tiene que ver con la prevención y con atender estos factores de riesgos, más que nada, para fundamental. evitarlos. Con un buen estilo de vida, actividad física, cuidarnos con la dieta, no fumar, ya es un montón. Después, bueno, si tenemos diabetes, hipertensión, estará controlada por el médico que corresponde. Pero hagamos ejercicio, cuidémonos con la dieta y ante el mínimo síntoma consultemos. Es preferible ir 10 veces a la guardia y que no sea nada, a no ir y que sea algo y que tengamos secuelas importantes o algún evento adverso. Me quedo con eso. Gracias, Martín. De nada. Muchísimas gracias, Hasta de luego. verdad. Esto fue Hola Doctor. Hasta la próxima. Con más de 50 años de experiencia, ofrecemos atención médica de calidad con un equipo de especialistas comprometidos con tu bienestar. Servicio de guardia, ginecología, pediatría, cirugía, ecografía, tratamiento del dolor y mucho más. Policlínico Atuel. La respuesta en salud. La respuesta en salud.